Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a ver Josué 1, 8 y 9. Ya saben de memoria Josué 1 y 8 y 9, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado en tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Aleluya. Decirle al que está a tu lado, esa es una palabra para vos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno poder estar en este lugar, poder disfrutar de las comodidades que tenemos también, es poder ser agradecidos con Dios. Estamos terminando el mes de septiembre, casi los últimos días del mes de septiembre, entrando ya en el 10º mes del año, que es octubre. Y wow, cuánto Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Cerra tus ojos en esta mañana y recordate por lo menos una cosa que Dios haya sido bueno y fiel contigo, y que puedas decirle en esta mañana: gracias, Señor, porque has sido bueno y fiel conmigo. Amén. Cuán bueno es poder darle gracias al Señor por cosas que muchas veces lo hacemos normal en nuestra vida. Amén. Cuán bueno es poder agradecerle al Señor por lo bueno que es con nosotros, ¿verdad? Porque es bueno, porque es fiel, porque su misericordia se renueva diariamente con nosotros. Es tanta la bendición que tenemos de poder venir sin que nadie nos ayude hasta acá hoy, poder sentarnos, poder estar en este lugar y poder celebrarle a Cristo. Es una bendición tan tremenda que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Y es tan bueno poder ser agradecidos con el Señor. Amén. Entonces, en esta mañana quiero ir de vuelta y estamos estudiando el libro de Gálatas. Amén. Nosotros no somos Gálatas, somos paraguayos, pero esta es una palabra de Dios también para nuestras vidas, escrita para nosotros como iglesia, para que nosotros podamos realmente conocer la palabra, podamos aprender de ella y podamos ponerla en práctica en nuestra vida. El libro de Gálatas es escrito por el apóstol San Pablo, escrito a una iglesia que él sembró en un lugar llamado Gálatas, que hoy está en Turquía. Dice la palabra de Dios que él les evangelizó, les presentó a Cristo y también les discipuló a ellos, que les llevó a formar el carácter de Cristo a ellos, y dejó personas ya con madurez en ese lugar para que ellos siguiesen haciendo la obra en ese lugar. Después de un cierto tiempo, él se informa o le llega noticias a él de que algo no bueno estaba pasando en esa iglesia, y él escribe esta carta para poder corregir los errores que había dentro de esa iglesia de Galacia, en ese lugar con esa gente. Y dice la palabra de Dios que lo que el Señor quiere con este libro, con nosotros, es llevarnos a entender que el evangelio es Cristo Jesús. Ese es el objetivo de este libro, de esta epístola de Gálatas, que nosotros podamos entender que el evangelio es Cristo Jesús, que Él es el centro. Recién cantábamos y decíamos: el centro de mi vida es Jesús, decíamos, ¿verdad? El centro de la iglesia es Jesús. Él es y Él debe ser el centro de nuestra vida. Y lo que el apóstol Pablo estaba exhortando, corrigiendo, es que ellos le habían quitado a Cristo del centro de sus vidas y habían puesto otras cosas en el lugar donde Cristo debía estar. Esto pasó con ellos. Y esto también corremos nosotros el peligro también de pasar en nuestra vida cuando dejamos de mirarle a Él, dejamos de conocerle a Él, dejamos de contemplarle a Él. Corremos el riesgo de poner en el lugar que Él tiene que ocupar en nuestra vida otras cosas que comienzan a gobernar, a señorear y a tomar el lugar que Cristo tiene que tener en nuestra vida. Las buenas noticias tratan no de algo, tratan de alguien, y ese alguien
es Cristo. No se trata de milagros, no se trata de dinero, no se trata de éxitos, no se trata de prosperidad, no se trata de esas cosas. Esas cosas son bendiciones que vienen a través de Cristo a nuestra vida, pero no debe ser el centro de nuestra vida, no debe ser el centro de lo que estamos buscando. La palabra de Dios nos habla en San Juan 3:16, 15, 16 al 18 y nos habla de cuál es el centro de ese evangelio que nosotros buscamos, que es el evangelio que ha cambiado, ha transformado nuestra vida y al cual necesitamos conocer para poder perseverar cada día en ese evangelio. La palabra de Dios nos habla y dice en San Juan 3:16 al 18, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El evangelio es, decí conmigo, Cristo Jesús. Él es el evangelio. Él es las buenas noticias. Las buenas noticias no es vas a ser rico, vas a ser sano, vas a recibir un milagro. En las buenas noticias es Cristo es el mediador, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es, dice la palabra de Dios, el Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por él. ¿Por qué tenemos intimidad diariamente? Por él. Porque tenemos que anhelar de él, buscar de él, anhelar, saciarnos de él, conocerle cada día más a él. Por eso el apóstol Pablo decía que su mayor anhelo era conocerle a él, conocerle a Cristo. Era el anhelo más grande que él tenía. Y él decidió, dice la palabra de Dios, tener todo por basura con el fin de ganar a Cristo, dice su palabra. Dice la palabra de Dios el siguiente, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el objetivo, que la gente pueda conocer y que vos y yo podamos conocer que el evangelio es Cristo, que él no vino a condenar, que él vino a salvar a los que creen en él. Él vino a salvar. Dice la palabra de Dios, el 18, el que en él cree no es condenado, no va a ser condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el ataque más grande que tenemos como hijos de Dios y como cristianos. Ese es el ataque más fuerte que el enemigo tiene sobre nuestra vida. Es desenfocarnos de Cristo, es poner otras cosas en nuestra vida que ocupen el lugar que Cristo tiene que tener en nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 15, 1 al 4, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y él dice: además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también, dice, en el cual también perseveráis. Decí conmigo, en el evangelio tengo que recibir y tengo que perseverar en ello. Amén. Estamos hablando de que la vida como hijos de Dios es una carrera de resistencia. Y dice la palabra de Dios y Pablo les dice: el evangelio que yo les prediqué, el evangelio lo recibieron primero, pero en ese evangelio tienen que perseverar hasta el final. No es suficiente haberlo recibido y a mitad de la carrera poner otras cosas en el centro de tu vida y quitarle a Cristo del centro que él tiene que ocupar en tu vida y en cada área de tu vida. Primero, dice así conmigo: Cristo murió por mis pecados. Amén. Esa es una verdad del evangelio que Dios quiere que vos puedas entender,
que Él murió por tus pecados, que vos sin Él sos un pecador condenado a la muerte eterna. Esa es una realidad que necesitamos conocer y necesitamos entender. Y el apóstol Pablo dice que primeramente, dice la palabra de Dios, yo les he enseñado lo que yo recibí también, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice. Segundo, dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que, dice el San Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio que él ha predicado, dice, si nosotros recibimos, retenemos, dice la palabra de Dios, vamos a ser salvos. Si permanecemos en ese evangelio y en esa verdad que el Señor nos habla y nos revela. ¿De qué trata? Dice la palabra de Dios, de que Cristo murió por nuestros pecados. Que sin Él, dice la palabra de Dios, estábamos muertos, pero juntamente con Él hemos sido resucitados. La palabra de Dios habla que la paga del pecado es la muerte o la separación eterna de Dios, y nada nosotros podemos hacer para poder ganarnos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese acto de amor es un acto que para nosotros no hay nada que tengamos que hacer para poder pagar o para poder lograr lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Tenemos que creer en lo que Cristo hizo. Tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados conforme a lo que dice la Escritura. Y fue sepultado, dice la palabra de Dios, pero resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo lo que nos separaba de Dios para que vos y yo podamos entrar libremente a la presencia del Padre y podamos por medio del Espíritu Santo decirle, Abba, Padre, a Dios. Amén. Pablo habla, y vamos a lo que dice Gálatas en esta mañana. Entonces, decí conmigo, el evangelio es Cristo. Amén. Ese es el centro del evangelio. Amén. El evangelio no se trata de riqueza. El evangelio no se trata de venir sos sano, venir sos rico, venir sos próspero, venir ya no vas a tener problemas. Ese no es el verdadero evangelio. El evangelio es Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado en ese sepulcro y Él resucitó al tercer día. Y todo aquel que crea en Él, dice la palabra de Dios, va a recibir vida eterna. Ese es el anhelo de Dios, y lo más importante para vos y para mí no está acá en la tierra. Lo más importante no es algo terrenal, no es algo pasajero. Lo más importante está en la eternidad para cada uno de nosotros, porque este mundo y las cosas de este mundo van a pasar, pero dice la palabra de Dios que su palabra y sus promesas permanecen para siempre. Amén. Gálatas, vamos a lo que dice Gálatas 1, versículo 6 en adelante. Vamos a ver para hacer un resumen de qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de el verdadero evangelio. Entonces, el resumen, para hacer un resumen un poco de lo que es el evangelio. Todo lo que nos desenfoque de Jesús es un falso evangelio. Todo lo que quiera poner algo en el lugar de Jesús es algo falso. Gálatas es un llamado a la defensa del verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo es el centro de todo. El verdadero evangelio es lo siguiente: hay libertad en Cristo Jesús. El verdadero evangelio es el evangelio de la gracia frente a aquellos que quieren imponer las leyes del Antiguo Testamento como requisito para salvación. Este libro de Gálatas nos declara que somos salvos por la fe, no por obras. Nos recuerda que la verdadera libertad viene de caminar en el Espíritu y no en reglas humanas.
La palabra nos advierte que en los últimos tiempos tendrán características que necesitamos conocer. ¿Cuáles son las características de los últimos tiempos, el cual el Señor nos advierte? Y Jesús mismo habló en Mateo 24 y Él les dijo a sus discípulos y a los que estaban con Él. Y en Hechos 2:42, Mateo 24:11 y el 24 también, Él les advierte lo siguiente y Él les dice que los últimos tiempos van a tener una característica. Y dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice? ¿Cuál es una característica de los últimos tiempos? El engaño, la mentira, la falsedad, desviarnos del centro del evangelio que tiene que ser Cristo. Eso va a ser el objetivo principal de ese espíritu que se mueve y que hoy se está moviendo, engañarnos o desviarnos de la verdad del verdadero evangelio, hacernos creer un evangelio falso. Y dice la palabra de Dios, el 11, dice lo siguiente, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice la palabra de Dios. Amén. Mirad al que está a tu lado y decirle, esos falsos profetas y esos engañadores no van a engañarnos a nosotros. Amén. ¿Por qué decirle? Porque nosotros vamos a conocer la verdad. Amén. Dice el 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué van a hacer? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos. Decirle al que está a tu lado, cuídate. Y vamos a cuidarnos juntos. Amén. Vamos a profundizar en la verdad. Vamos a amar la verdad. Vamos a vivir la verdad. Vamos a poder conectarnos a la verdad para que cuando venga el engaño podamos tener verdad para poder discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Cuando no tenemos verdad, lo falso tiene y corre el riesgo de convertirse en una verdad en nuestra vida. Cuando no tenemos profundidad en la palabra, en el evangelio verdadero, alguien que venga, un falso profeta, alguien que dice llamarse Cristo, va a decirte lo que pasó con los Gálatas. ¿Qué hicieron los que vinieron a engañarlo? Pablo y Bernabé van a la zona de Galacia, predican el verdadero evangelio. Ellos se convierten a Cristo, reciben a Cristo en su corazón, pero después de unos meses los engañadores dijeron, vamos a visitar esas iglesias que Pablo y Bernabé levantaron. Y se fueron a esas iglesias y le preguntaron, ¿el apóstol Pablo estuvo por acá? Sí estuvo. ¿Y qué pasó? Nos habló de Cristo, le recibimos y somos salvos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y estas personas le dijeron, ¿saben qué? Pablo les habló la verdad. Pero falta algo. A Pablo se le olvidó decir que también ustedes deben de cumplir aún las leyes. Es verdad lo que les dijo, pero le faltó una parte de esa verdad que él nos le predicó. Entonces estos engañadores le dijeron, ¿saben qué? Necesitan ustedes cumplir las leyes para ser salvos. No es suficiente Cristo. Necesitan también cumplir las leyes del antiguo pacto. Y les dijeron, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los sábados, tienen que cumplir las festividades judías para que ustedes puedan ser salvos. Y estas personas comenzaron a poner en práctica y creyeron esta mentira que estas personas le enseñaron como una verdad y comenzaron, dice la palabra de Dios, a apartarse del evangelio verdadero. Dice la palabra de Dios, Hechos 1:6, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un verdadero, dice, un evangelio
diferente, dice la palabra de Dios. ¿Qué dije? Gálatas 1:6, perdón. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, decía Pablo, de que tan pronto ustedes se hayan alejado de el que les llamó para vivir por gracia en Cristo, para seguir un evangelio diferente, un evangelio que no es el verdadero, un evangelio que no es real. Dice, diferente, ¿saben de qué habla? Dice, diferente es un evangelio falso o distorsionado, cambiado en la esencia, cambiado en la naturaleza. Parece verdadero, pero no es verdadero. Y ustedes saben que uno de los versículos que son base y fundamento para nosotros como iglesia es Hechos 2:42. ¿Y saben qué dice Hechos 2:42? Que la iglesia primitiva, los apóstoles, dice, perseveraban, dice la palabra de Dios. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Cristo, el que fue, el que es y el que ha de venir. Aquel que murió, aquel que fue sepultado, resucitó y vuelve pronto por segunda vez. Ese es el centro del evangelio. Cualquier otra cosa, tenés que cumplir la ley, tenés que volver a circuncidarte, tenés que hacer algo para poder agregar porque el evangelio no está completo. Distorsiona el evangelio. Y Pablo le estaba diciendo, tengan cuidado. Él estaba diciendo, estoy sorprendido de cómo tan pronto después que recibieron el verdadero evangelio, hoy se están alejando y están tomando un evangelio el cual es falso, el cual fue distorsionado y no es el verdadero evangelio en el cual ustedes tienen que perseverar. ¿Qué intención tendría el engañador para distorsionar el verdadero evangelio? ¿Qué intención tiene el engaño? Cuando alguien quiere engañarte, ¿cuál es la intención del engaño? ¿Cómo? Quitarte del centro. Otro. Confundirte. Otro. Robarte. ¿Cuál? Desviarte. ¿Saben qué dice en Lucas 8 cuando el Señor les habla de la parábola del sembrador a sus discípulos? Él les habla de que había un sembrador que sembró en varios lugares. Dice la palabra de Dios que una parte de lo que sembró fue sembrado al costado del camino. Que vinieron las aves y las aves comieron las semillas que habían sido sembrados. Jesús les explica después esta parábola y les dice, los que fueron sembrados junto al camino son aquellos que alguna vez recibieron la palabra, pero no la retuvieron, porque el corazón estaba duro, porque fueron engañados, porque fueron confundidos. Dice la palabra de Dios que los pájaros o las aves representan a Satanás o al enemigo que vino a robar la verdad. Y dice, ¿cuál es el fin? Dice la palabra de Dios, para que no crean y no sean salvos, dice la palabra de Dios. ¿Qué intención tendría alguien de hablar o predicar o enseñar un falso evangelio? Confundirte, engañarte, distorsionar esa verdad, pero en el fondo el objetivo es llevarte a desviarte de la verdad para que no creas y no seas salvo y no cumplas los propósitos que Dios tiene para tu vida acá en la tierra. ¿Cuál es el objetivo de los últimos tiempos? ¿Por qué se van a levantar tantos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos para desviarnos de la verdad? Para dejar de tenerle a Cristo como el centro de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado de no correr lo que pasó con la iglesia de Galacia, que tan pronto como recibieron la verdad, se apartaron de vuelta de esa verdad, creyendo en un evangelio diferente, en un evangelio que no era el evangelio verdadero que Pablo les había predicado a ellos. Dice la palabra en el versículo 7. Dice, no que haya otro, dice, no es que hay otro evangelio, no es que hay varios evangelios que nosotros tenemos que conocer. Hay un solo evangelio y ese evangelio es Cristo Jesús.
Ese evangelio es aquel que murió, aquel que fue sepultado, resucitó al tercer día y Él vuelve pronto por segunda vez. Ese es el centro del evangelio. El evangelio es que somos salvos por medio de creer en eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El evangelio es creer que Él nos libertó, que Él nos dio vida juntamente con Él y por medio de su sacrificio somos libertados del pecado y de la condenación eterna. Dice el 7, no que haya otro, no es que acá el evangelio es uno y me voy en otra iglesia y ahí es otro evangelio. El evangelio es uno solo. El evangelio es Cristo como el centro de todas nuestras vidas. Dice, sino que hay algunos que perturban, dice, que causan confusión, quiere decir, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Saben qué es el evangelio pervertido? Es aquel que ha sido cambiado, corrompido y ha sido alejado de la verdad. Ese es el evangelio pervertido. Es el evangelio que ha cambiado la naturaleza, la esencia. Es el evangelio en el cual le han quitado a Cristo del centro para poner la riqueza, para poner las bendiciones, para venir no por Él, sino por algo o por algo que pueda recibir y no por Cristo, que tiene que ser el centro de nuestra vida. Tiene que ser el centro por lo cual venimos a congregarnos. Tiene que ser el centro por lo cual buscamos de Él cada día. Tiene que ser el centro por el cual le entregamos, le rendimos y hacemos todo lo que hacemos. Lo hacemos por Él y no por algo, sino por alguien que pagó el precio por nosotros en esa cruz del Calvario. Él dice, no es que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. No hay varios evangelios. Hay un solo evangelio que es Cristo Jesús como el centro de todo. Hay un solo evangelio en el cual dice la palabra de Dios. Él en esa cruz venció los principados, las potestades. Y dice la palabra de Dios que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, dice la palabra de Dios. Y dice lo siguiente en el versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, dice, del que os hemos anunciado, sea anatema, dice, sea maldito aquel que anuncia un evangelio diferente. Sea maldito aquel que pervierte el evangelio, que distorsiona el evangelio. Sea maldito aquel que dice la palabra de Dios que perturba la verdad y confunde a los demás enseñando un evangelio en el cual Cristo no es el centro de todo. Y dice en el versículo 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice la palabra de Dios. Hoy ya no somos malditos por no guardar la ley. Hoy ya no somos malditos por no circuncidarnos. Gloria a Dios, dicen los hombres, ¿verdad? Hoy ya no somos malditos por no guardar el Sabbat. Hoy ya no somos malditos por no acogernos a las leyes de alimentos o de comida kosher. Y no somos malditos por comer cerdo, ¿verdad? Que a mí me encanta. ¿Saben por qué sos malditos? Por pervertir el evangelio y quitarle del centro del evangelio a Cristo. Hoy ya no hay maldición por no cumplir la ley. Hoy hay maldición por pervertir el evangelio y quitarle del centro del evangelio a Cristo, que debe ser el Señor, el Salvador y que debe ser el centro de todo para nuestra vida. Dice lo siguiente, ¿cuántos falsos evangelios hoy podemos encontrar? El primero, el evangelio judaizante, que es lo que estaba peleando Pablo en ese tiempo. Porque ellos decían, Pablo
les dijo parte de la verdad, pero él omitió la otra parte. Y él les decían, sí, está bien, son salvos por fe, pero necesitan cumplir las leyes. Es fe más ley. Y Pablo le decía, no, es fe y solo fe. Somos salvos por gracia, ya no somos salvos porque ningún hombre pudo ser salvo cumpliendo la ley. Por eso vino Cristo, porque si Cristo no venía, todos íbamos a estar condenados. Y Pablo le dice, somos salvos por creer en Él, porque eso dice Juan 3:16, porque dice, por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe, y no por obras, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Dice, eso está en Efesios 2:8-9, dice la palabra de Dios lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio, dice, sí, Efesios 2:8-9. Dice, y escribe el apóstol Pablo y dice, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Decirle al que está a tu lado, somos salvos por fe. Amén. Decirle, no necesitas hacer nada porque no podés hacer nada para poder ser salvo. Amén. Dice la palabra de Dios y decían los profetas, decía que nuestros hechos o actos son como trapos de inmundicia para el Señor. No hay nada que podamos hacer que pueda llevarnos a ser salvos. Y dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Yo hice esto, por esto soy salvo. Yo cumplo la ley, por esto soy salvo. Yo me circuncidé, por eso soy salvo. Yo diezmo, por eso soy salvo. No sos salvo por diezmar, por dar dinero. No sos salvo por hacer buenas obras. No sos salvo por ninguna cosa que vos puedas hacer, porque todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por vos. Y Él pagó el precio por siempre y para siempre por el pecado que había en nuestra vida para poder salvarnos y llevarnos al Padre. Entonces, ese evangelio falso, pervertido, con el cual Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Galacia, también hoy quiere meterse en nosotros, ¿verdad? Encuentro tanta gente cambiándose de nombre, poniéndose nombre judío, volviendo a circuncidarse, guardando el sabbat, guardando los días festivos de los judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos salvos por cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos centrarnos en la verdad y en el verdadero evangelio, que es Cristo Jesús, el centro de nuestra vida, y Él nos llama a vivir una vida libre en el Espíritu, no cumpliendo las leyes o los mandamientos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Amén. Segundo, el evangelio de la prosperidad. Ese es un evangelio pervertido, es un evangelio falso, es un evangelio que ha sido transformado, cambiado de la esencia del verdadero evangelio. El evangelio de la prosperidad dice, ¿qué dice el evangelio de la prosperidad? Venía a la iglesia para ser rico, venía a la iglesia para ser próspero, venía a la iglesia para ser exitoso, venía a la iglesia no por Cristo. Cristo no es el centro. Todo aquello que le quita a Cristo del centro del evangelio es un evangelio pervertido. Hace un pacto para que tengas más. Hace un pacto y vas a tener un lugar mejor al lado de Cristo en el reino de los cielos. Mentira del diablo. Ningún dinero puede hacerte ganar una posición al lado de Cristo o en un mejor lugar en el cielo. Solamente por fe en Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna y podemos estar eternamente con Cristo. No hay nada que podamos hacer, y todo aquello que le quite a Cristo del centro de nuestra vida es un evangelio falso, es un evangelio pervertido, es un evangelio que ha sido cambiado y no es la verdad, y necesitamos volvernos al verdadero evangelio. Amén. Otros evangelios que hay. El evangelio, Dios es solo amor. ¿Escucharon ya eso?
Es un evangelio falso. Predican una parte que es verdad y dice: Cristo murió en la cruz por mí. Él llevó mis pecados. Él me limpió ya de todo. Y yo ahora puedo vivir como yo quiero. Él me ama así como soy. Me ama con mi pecado. Y yo puedo practicar mi pecado, seguir siendo un adúltero, seguir siendo un homosexual, seguir practicando una vida lesbiana, seguir atado a vicios, adicciones, seguir viviendo la vida, viendo pornografía, masturbándome, jodiéndole a la gente, hablando mentira, engañando a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo me ama así como soy, porque es solamente amor. Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es un Dios de justicia. Y dice la palabra de Dios que así como Cristo vino a morir por nuestros pecados para salvarnos, Él vuelve por segunda vez, ya no para salvar, sino para juzgar a aquellos que rechazaron la verdad y aquellos que cambiaron y pervirtieron el evangelio verdadero, en el cual Cristo debe ser el centro de todo. ¿Saben qué? Hay tanto engaño y hay tanta mentira que el enemigo quiere traer a tu vida, con el cual quiere engañarte y desviarte de tu verdadera fe en Cristo Jesús. El fin del engaño, o el objetivo del engaño, es dejar de que vos creas en el verdadero evangelio, que pierdas tu salvación, que no seas salvo, y que a través de tu vida también, que debería ser un instrumento para llevar las buenas noticias a otros no puedan recibir esas buenas noticias porque vos no estás conociendo la verdadera noticia, que es Cristo Jesús. Es que seas anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito, dice la palabra de Dios, el que cree y el que predica un evangelio diferente al evangelio verdadero, que es Cristo Jesús, el centro de nuestras vidas. Y Pablo termina con esto y dice lo siguiente. Dice el versículo 10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice la palabra de Dios. Pablo dice: yo no estoy buscando agradarle a esa gente que sigue hablando de la ley, que pervierte el evangelio. Mi intención no es estar en acuerdo con ellos, sino que mi intención es agradar a Dios, es poder conocer y es poder cumplir su voluntad acá en la tierra. Es poder hablar el verdadero evangelio para que ustedes puedan ser salvos. Y para que a través de la vida de ustedes, otros, su familia, sus amigos, sus parientes, sus vecinos y aquellos que no conocen la verdad o están engañados por un falso evangelio, puedan conocer la verdad y puedan vivir una vida plena en Cristo Jesús. Por eso el Señor dijo en Juan 8, versículo 32, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es algo, la verdad es alguien, es Cristo Jesús que quiere revelarse a tu vida. Y así como Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, el Espíritu Santo hoy nos escribe a nosotros también. Y nos está diciendo: cuídense del engaño, cuídense del falso evangelio, cuídense de aquellos que pervierten la verdad. No es necesario que te congregues, no es necesario que seas discipulado para que puedas ser como Cristo. No es necesario que vengas a la iglesia, mentira. No es necesario que estés siendo discipulado, mentira. No es necesario que te comprometas con Dios, mentira. Hay tanta falsedad que el enemigo está trayendo a muchos que no tienen la verdad y están siendo engañados y están siendo desviados de esta verdadera fe.
y del verdadero evangelio que necesitamos conocer como hijos e hijas de Dios. Yo quiero que puedas ponerte de pie.